Rey 89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan por Radio y TV WAC. El día de hoy estamos por segunda semana consecutiva con la autora Daineris Machado Bento. Ella es una escritora cubana y vive en este momento en Miami, pero justo la semana pasada estábamos hablando de este libro, Relatos de la Orilla, que fue publicado por la editorial Palíndroma de aquí de Querétaro. Y bueno, para quienes no escucharon la cápsula pasada, voy a leer su semblanza y comenzamos con la entrevista. Daineris Machado Bento es escritora, periodista e investigadora literaria. Es doctora en estudios literarios, lingüísticos y culturales por la Universidad de Miami y tiene una maestría en literatura hispanoamericana por el Colegio de San Luis, AC, México. Es autora del libro de cuentos Las 90 Habanas y de la investigación El estruendo de Ciclón, la nueva revista cubana 1955 a 1959. Fue seleccionada en la revista literaria Granta como los mejores narradores jóvenes en español en 2021. Y bueno, Rubén, comenzamos con las preguntas. Buenos días, Daenerys. Buenos días, un gusto Ujú. estar aquí de nuevo. Hola, Danelis. La primera pregunta es, bueno, ¿vivir fuera de Cuba puede cambiar la forma en que se recuerda y se representa la isla? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti como escritora? Es un proceso interesante. Yo me siento hace casi 12 años ya que me fui de Cuba y cada vez la verdad siento que escribo como que mi literatura se dirige como hacia otros lugares o incluso mi interés en el ensayo, en el periodismo se está como mirando hacia otros lados. Y una de las cosas que también entiendo es que lo que he escrito de ficción ha sido de épocas pasadas, o sea, de los años 90, inicios de los 2000, reflejan un contexto en el que yo estaba en Cuba y que yo viví directamente, pero de alguna manera alejarse física y emocionalmente de la isla indiscutiblemente también ha influido en aquello que sientes que puedes mirar y no mirar. Igual, no todos los escritores cubanos escriben sobre Cuba, hay una forma de ser cubano como mexicana o mexicano, lo que sea, o cualquier nacionalidad, sin necesariamente tener que escribir sobre lo que pasa a nivel nacional en cada país, pero bueno, definitivamente la distancia influye cuando uno tiene una mirada realista o cuando uno hace una literatura realista, que es un poco lo que yo he hecho hasta ahora. Y bueno, también sabemos que has vivido en México, entonces nos gustaría saber cómo esta experiencia incidió en tu literatura. Yo creo que en mi vida, primero que todo, y en mi literatura, yo me fui a hacer la maestría en literatura hispanoamericana en el Colegio de San Luis, que es un lugar fantástico, hace ya también un tiempo, el tiempo pasa, y fue un encuentro maravilloso con un mundo literario que yo desconocía, con un universo tanto de la literatura mexicana como de la gente que estaba haciendo cosas muy interesantes en México en ese momento, en los años anteriores. Fue como ubicar lo que yo sabía de literatura, sobre todo cubana y latinoamericana, en un universo gigante y tener acceso incluso a libros que antes cuando estaba en Cuba no necesariamente tenía acceso, tener acceso a materiales, a bibliotecas maravillosas. Entonces fue un periodo, fueron 2 años de muchísima creatividad, de muchísima productividad, en un momento además en que cuando uno salía de Cuba en esa época no todo el mundo había tenido internet, no todo el mundo había tenido acceso a redes sociales. Y entonces incluso abrí un blog que recuerdo que alimentaba muchísimo, que lo cerré hace un tiempo, pero era como toda esa confluencia de acceso a la tecnología, acceso a la literatura, diálogo con gente súper interesante, súper valiosa. Entonces, claro, el cambio que eso dio en mi vida y en todo lo que yo hago, pues no lo puedo medir. Es una Daenerys antes y después de México y es un país al que quiero muchísimo además. Y bueno, hablando de cambios, a partir de que fuiste seleccionada por la revista Granta, que bueno, para quienes no la ubican, es una revista inglesa muy reconocida, que creo que cada año publica una lista de autoras y autores que seguir y considera las mejores voces de ese año. Y bueno, te seleccionaron a ti. ¿Qué cambios hubo a partir de esa publicación?
Bueno, imagínate, la lista se publica cada 10 años en diferentes idiomas, entonces es todavía más la mirada en ese momento, porque claro, no es una noticia que se produzca cada cierto tiempo. Yo recuerdo que el día que dieron la noticia, alguien que estaba, creo que era Rodrigo Fresán, que estaba leyendo una de las notas, dijo, bueno, les deseo que tengan una vida interesante, que eso creo que es un proverbio chino que puede ser bueno o malo, simplemente interesante. Y yo creo que sí ha sido muy interesante. Era una lista de más de 25 autores y yo siempre supe que pues nada, que había gente o sea, que el destino no podía ser el mismo para todos y eso estaba bien también. Había gente muy joven, gente más adulta, gente muy reconocida como Mónica Ojeda, gente menos conocida como yo, o sea, que lo sigo siendo. Y entonces luego tienes otros fenómenos como Michelle Nieva, que es un escritor argentino que ahora mismo su novela El niño dengue está así como en todos lados, en todos los idiomas. Y creo que ha sido muy interesante ver lo que esa lista digamos que produjo no solo para mí, sino también para la gente con la que transité ese camino. Eh, Creo que los libros y la literatura y el arte y lo que sea que sepamos capaces de hacer, lo que sea que sepamos que seamos capaces de hacer o que querramos hacer es lo que dirá como el tiempo, ¿no? Y bueno, Daenerys, para quienes ya leyeron tu libro, Relatos de la Orilla, que justo mencionábamos la semana pasada en la cápsula anterior, que son 9 relatos protagonizados por mujeres en la frontera como entre el pasado y el futuro y a punto de tomar ciertas decisiones importantes de su vida. ¿Qué otro libro recomendarías que tenga alguna conexión con este y que pudieras, pues, no sé, sugerir como segunda lectura después de leerte a ti? No, yo creo que antes de leerme a mí, recomendaría leer Los recuentos del porvenir de Elena Garro, sin duda. Recomendaría leer los cuentos de Borges, o sea, todo lo que encuentren de Borges y si quieren leer su poesía también, muchísimo mejor. Y después, bueno, nada, mira, si después el libro los lleva a otros lados, yo feliz, pero creo que... Em, pero no sé si dialoga directamente con otros libros. Hay otros proyectos que yo veo como en diálogo más claro con otras obras. En este como que está un poco dispersa la influencia y con que las personas lean, yo siempre me doy por feliz y satisfecha. Antes, después o durante, o si dejan este por leer otro, también estoy feliz, así que no hay problema. Y bueno, la última pregunta, Daenerys, ¿cuál es el libro que más has regalado o que últimamente cuando hay cumpleaños o alguna fiesta te gusta regalar ese libro y que ya casi que en la librería ya te conocen porque vas por ese libro siempre? Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Es el que más he regalado. Qué bonita pregunta. Sí, justo ese es el que más he regalado en los últimos años. Yo creo que más de 6 veces. Y bueno, Daenerys, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación para estar en el programa estas 2 semanas y pues agradecemos a las personas que nos vieron y nos escucharon y les recomendamos mucho que lean Retratos de la Orilla, que está publicado en Editorial Palíndroma. Y ya nada más para cerrar, nos gustaría saber si nos puedes compartir tus redes sociales o algún punto de contacto para encontrarte. Sí, en Instagram, Daenerys MV, ahí me pueden encontrar, y en la página web dainerismachado.net. Ok, pues muchas gracias, Daenerys. Gracias a Rubén también. Y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Ay.